día, mi nombre es Nicole Baena y hoy voy a comenzar presentando los conceptos básicos de Johann Galtung, quien es considerado el padre de los estudios de la paz y conflictos. Estos conceptos son muy importantes porque nos ayudan a entender lo que ha pasado en Colombia. Para Galtung, el conflicto no siempre es algo negativo, sino que hace parte de la vida, porque las personas y los grupos tienen intereses distintos. Lo que realmente importa es no eliminarlo, sino cómo se maneja y cómo se transforma. Es decir, el conflicto puede convertirse en una oportunidad de cambio si se observa de la manera correcta. Galtung también explica el conflicto a través de lo que llama el triángulo ABC, donde la letra A significa actitudes, es lo que sienten o piensan las partes, como el miedo, el odio o la desconfianza. La letra B significa comportamientos, es decir, las acciones que realizan, por ejemplo, discusiones, peleas o incluso ataques. Y la letra C significa contradicciones, es la raíz del problema, lo que genera el choque, como la lucha por la tierra, el poder o el dinero. Si no entendemos estas tres dimensiones, es decir, lo que significa, lo que hace y lo que origina el conflicto, no podemos comprenderlo en toda su profundidad. Ahora, Galtung también distingue tres tipos de violencia. La primera es la violencia directa, donde es la más visible, como los asesinatos, torturas o secuestros. La segunda es la violencia estructural, lo que viene del sistema, como la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades para toda la gente. Y la tercera es la violencia cultural, que ocurre cuando las ideas o creencias justifican la violencia, como por ejemplo llamar enemigos a los campesinos o a quienes piensan distinto. Estos tres tipos de violencia suelen estar conectados y eso hace que los conflictos se mantengan en el tiempo. Finalmente, Galtung nos habla de la diferencia entre resolver y transformar un conflicto. Resolver significa acabarlo rápido, aunque sean soluciones superficiales, pero transformar un conflicto significa ir a las causas profundas para que no se vuelva a repetir y se convierta en una verdadera oportunidad de cambio. Y justamente esta idea es fundamental para analizar el conflicto colombiano. En resumen, Galtung nos da herramientas como lo son el triángulo ABC y los tipos de violencia que nos permiten comprender mejor los conflictos. Ahora mi compañero siguiente explicará cómo estos conflictos se aplican directamente al conflicto colombiano y en especial al caso de la masacre El Salado. Hola a todos, soy Fabio Medina. El conflicto en Colombia ha sido de larga duración y muy complejo. Un gran número de actores se encuentran en este conflicto, como son el Estado, las guerrillas, los paramilitares, narcotraficantes, entre otros, pero entre ellos se encuentra la población civil, que es la más afectada. Un caso que muestra de buena manera estas dinámicas es la masacre del Salado en el Bolívar en los años 2000, donde la lucha entre guerrillas y paramilitares llevaron a la muerte de más de 60 personas, a la perpetración de actos de violencia y desplazamiento de más de 4.000. Si aplicamos el triángulo ABC de Glaude en el caso, podemos ver que las actitudes estaban dominadas por el odio y la desconfianza a la comunidad. El rubro de los actos, la masacre fue utilizada como un mecanismo de control y de terror. Y en lo que se refiere a la contradicción, el choque consistía esencialmente en la lucha de territorios y las rutas de las drogas. Asimismo, también encontramos tres tipos de violencia, que sería la directa, representada en los asesinatos y los desplazamientos, la estructural, que se manifiesta en las condiciones de pobreza y en el abandono del Estado de la región, y la cultural, que estaba dada por la estigmatización de los campesinos como supuestos colaboradores de las guerrillas. Nuestra compañera a continuación va a ampliar acerca de este tema. Siguiendo con el tema, quiero detenerme en las causas profundas del conflicto colombiano, porque entenderlas nos ayuda a ver por qué la violencia se prolonga durante tantas décadas. No se trata solo de choques armados, sino de condiciones históricas y sociales muy marcadas.
una gran desigualdad entre ricos y pobres, la tierra concentrada en pocas manos, la exclusión política de muchas comunidades y sobre todo el abandono del Estado en regiones apartadas. Esas raíces fueron alimentando la inconformidad, la desconfianza y la aparición de grupos armados que encontraron terreno fértil para la violencia. Un ejemplo doloroso que refleja estas causas es la masacre del Salado en el año 2000. En ese hecho, decenas de personas fueron asesinadas brutalmente y muchas familias se vieron en la obligación de desplazarse. Pero sus consecuencias van más allá de las muertes. Se destruyó el tejido social de toda una comunidad, se instaló el miedo colectivo y se rompieron las relaciones de confianza. Quedó un trauma que aún hoy en día se recuerda. Es decir, la violencia directa fue visible en los asesinatos, pero detrás estaba también la violencia estructural del abandono y la pobreza, y la violencia cultural de justificar esas acciones como formas de control social. Ante una realidad tan compleja surge la justicia transnacional, que no busca solamente castigar, sino construir un camino hacia la paz. Esta se basa en cuatro pilares fundamentales: la verdad, para que el país sepa lo que ocurrió; la justicia, para sancionar a los responsables; la reparación, que devuelve dignidad a las víctimas; y las garantías de no repetición, que aseguran que hechos como los del Salado nunca vuelvan a suceder. Y finalmente, cuando hablamos de posconflicto, no podemos pensar solo en el cese de hostilidades. El verdadero desafío está en la reconciliación, en construir la confianza entre las comunidades y en reconocer a las víctimas como protagonistas de la paz. Transformar un conflicto no es un proceso rápido ni sencillo. Va más allá de firmar acuerdos. Requiere tiempo, compromiso y sobre todo la participación activa de toda la sociedad. Hola, mi nombre es Juan David Manrique. En conclusión, los conceptos sobre el conflicto podría ser ver que el conflicto no debe ser visto como algo negativo, sino como una realidad que puede convertirse en una oportunidad. Que el triángulo ABC y su tipología de violencia nos revela que los actos visibles detrás de actitudes, conceptos y contradicciones que alimentan la violencia no solo se encuentran en el asesinato y combate, sino en la pobreza y en la exclusión y las ideas que legitiman la agresividad. Si traemos esta herramienta al caso colombiano y a la masacre del Salado concretamente, el hecho es que no solo se trata de un ataque armado, sino un evento donde se unía la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. En que, por un lado, el conflicto social, que proporciona el despliegue de un proyecto militar, dejó marcas a toda una comunidad en la lucha por su territorio. La violencia estigmatizante y el abandono estatal se erigieron como causas del conflicto. A la vista de esta realidad, la justicia transicional ofrece como la posibilidad de paz a una condición, de que no solo se castigue, sino que busque la verdad, el reconocimiento, la reparación y la garantía de no repetición. No obstante, la transformación y el cambio requiere más que convenios, requiere confianza digna de las víctimas, reconocimiento que la paz en definitivamente es labor de todos y todas. Así que el conflicto colombiano puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje de los errores, de construcción a un futuro más justo e incluyente. Gracias.